Seguro que ya estamos conectados. Perfecto. Buenas tardes a todos. En primer lugar, mi nombre es Ángel Cabezas, soy el presidente de la Asociación de Estudiantes Juris España. Os voy a comentar, Juris España es la asociación de estudiantes, abogados, todos especialistas en derecho y juristas, más grande del país. Nosotros tenemos como objetivo acercar la práctica jurídica que en las universidades, centros de estudio, pues no se lleva, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que en las universidades hay mucha teoría, te explican lo que es derecho penal, pero te explican lo que es la parte teórica, pero no vamos a lo que es la práctica, que es ir a ver juicios, ir a ver un procedimiento penal en la realidad, igual con pues, visitar a cárceles, visitar a todas las instituciones que tenemos en España. Entonces hemos considerado que la práctica jurídica es imprescindible. Actualmente contamos con delegación en la mayoría de universidades de este país y pues, nos consolidado como la asociación más grande. También tenemos varios programas especializados para abogados, como la que vamos a tener en el día de hoy, que son esenciales para seguir aprendiendo, porque al final tú estudias la carrera, terminas, pero un abogado y una persona que estudia Derecho no para de seguir aprendiendo, sino que siempre salen nuevas leyes, siempre hay nuevas cosas que uno se tiene que formar, incluso en otras ramas en las que a lo mejor no estás dedicado al 100%, pero que te puedes dedicar y que puedes tener esa funcionalidad. Para todos vosotros que estéis interesados, bien para ayudar a los estudiantes a que puedan acompañaros en vuestros procedimientos judiciales que tenéis todas las semanas, nos podéis escribir, bien para formaros todas nuestras actividades que hacemos, congresos, jornadas formativas, hacemos conferencias de todo tipo, visitas a todas las instituciones, ir a juicios, incluso abogados jóvenes, pues desde un principio estáis empezando y queréis acompañar a otros abogados a juicios, nos podéis escribir, Iuris_es en Instagram o Ángel Cabezas en LinkedIn, también nos podéis escribir y nada, es un placer. Quería agradecer a Alberto Cabello, presidente de la Confederación, por la invitación y por la oportunidad de presentar aquí nuestra asociación. Y vamos con una gran jornada. Agradecer también al ponente, Alejandro. Hoy tenemos la ponencia Introducción a la Inteligencia Artificial Jurídica y Legal. El ponente que tenemos hoy es Alejandro Castellaneta, es el fundador y CEO de Maite, una innovadora startup de legal inteligencia artificial en Europa. Más de 15 años de experiencia, su especialización se ha centrado siempre en la dirección de startups tecnológicas de B2B, con un enfoque en ventas, marketing y desarrollo de productos. Su trayectoria profesional la ha desarrollado al frente de proyectos con equipos internacionales en sectores como el software legal y la automatización empresarial, por lo que hoy vamos a tener una conferencia muy productiva de la mano de un experto y yo creo que la inteligencia artificial y más para la abogacía tenemos que seguirla, tenemos que formarnos en ello, porque al final es el día a día y es el futuro. Así que nada, muchísimas gracias a todos, muchas gracias al ponente. Ya os dejo con él, que al final va a contar cosas muy interesantes. Gracias. Pues nada, mil gracias Ángel, muchísimas gracias a Alberto Cabello también, a Jennifer, a todos los que habéis hecho posible la sesión de hoy. Y como adelantábamos, bueno, vamos a hacer una introducción a lo que es la inteligencia artificial generativa. Luego entraremos en técnicas avanzadas del prompting, en concreto de legal prompting, y acabaremos mencionando algunas de las herramientas de inteligencia artificial para profesionales. El objetivo de la sesión de hoy es que pues salgáis siendo ese top 1% de profesionales jurídicos que más sabe de inteligencia artificial desde el punto de vista de entender cómo es esta tecnología. Estamos hablando de una tecnología totalmente disruptiva que va a modificar nuestras vidas, tanto a nivel personal como profesional, y que como mínimo va a generar un impacto similar a la aparición de Internet, si no más. Por tanto, el que conozcáis estos conceptos que hoy vamos a tratar, bueno, veréis que os van a ser de gran ayuda, como os decía, ya no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Luego entraremos en una parte mucho más práctica, que este es este segundo bloque en el que hablaremos de legal prompting, y luego acabaremos con algunas aplicaciones que
vais a poder usar en vuestro día a día y que os pueden ayudar a mejorar vuestra práctica diaria. Tenemos una hora, tenemos que ir bastante al grano. En estos 3 bloques podríamos profundizar mucho más, sin duda, pero bueno, la idea es que tengamos un primer acercamiento, que los básicos nos queden muy claros, para a partir de aquí el que quiera, la que quiera profundizar más, pues pueda hacerlo. Y nada, vamos a empezar un poco en esta introducción, ¿no? de la inteligencia artificial. Generalmente cuando nos referimos a la inteligencia artificial, estamos hablando de inteligencia artificial generativa, que es un tipo de inteligencia artificial. Y es la que, la aplicación que más ha destacado y la que ha hecho que se genere todo este interés alrededor de la IA generativa fue la aparición de ChatGPT. Luego han habido otras herramientas que también han hecho que mucha gente pues se sorprenda y descubra cómo son estas tecnologías, pero la principal aplicación ha sido ChatGPT, que entiendo que la mayoría de vosotros y vosotras pues ya conocéis y muy probablemente hayáis usado. Y si no lo habéis usado, os invito a que entréis y lo hagáis. ¿Qué particularidades tiene esta inteligencia? Imaginaos que tenemos una inteligencia artificial que genera imágenes. Lo de generativa, inteligencia artificial generativa, viene justamente de eso, ¿no? Que son sistemas informáticos que generan imágenes. O generan texto, o generan vídeo, o generan audio, ¿vale? Generan diferentes tipos de contenidos. Para entender su funcionamiento, primero vamos a explicar cómo se prepara, cómo se entrena un sistema de este tipo, una IA generativa de imágenes. Y luego nos iremos a lo que nos aplica, que es el texto. Pero empezar por el funcionamiento, la explicación de cómo se entrena, se prepara una IA de imagen, nos va a ayudar a entender mucho mejor cómo funciona esta tecnología. Imaginaos que queremos montar una IA generativa que va a generar imágenes. ¿Cómo se prepara ese sistema? Pues lo que hacemos es, cogemos una imagen de una cebra y se la enseñamos a este sistema y le decimos, mira, esta foto que ves aquí, con este fondo en concreto y con este animal en concreto, es una cebra. Cogemos una segunda foto y le decimos, este otro animal que ves aquí en este fondo con otro tamaño y otras características también es una cebra. Cogemos una tercera foto y le decimos, mira, y en esta foto aparece también una cebra. Y así imaginaos que le enseñamos 1 millón de imágenes, de fotografías, donde aparece siempre una cebra. Cuando hemos hecho eso con las cebras, nos vamos a los perros y cogemos y le decimos, mira, y esto que te enseño ahora es un perro. Y esta otra foto, donde ves otro animal de una raza diferente, que tiene ciertas cosas en común, en un fondo diferente porque está en un lugar diferente, también es un perro. Y esta tercera foto también es un perro. Y así hasta 1 millón de fotos. ¿Qué es lo que acaban haciendo estos sistemas? ¿Qué es lo que acaban haciendo estas IAs? Es entender, y ahora veréis por qué hago comillas, entender cómo es una cebra, entender cómo es un perro. Vamos al disclaimer. ¿Por qué pongo entre comillas lo de entender? Veréis que en la charla de hoy yo hablaré o usaré ciertos adjetivos y ciertos verbos que hasta ahora lo teníamos asociados a lo humano, como por ejemplo, inteligencia. La primera mala noticia que os he de compartir es que la inteligencia artificial no es inteligente, ¿vale? Al igual que la inteligencia artificial no piensa, no razona, veréis que yo a lo largo de la presentación de hoy utilizaré estos verbos para referirme a estas tecnologías,
pero es una manera de comunicarnos, de transmitir cómo es esta tecnología y cómo funciona. Que tengáis en cuenta que esto no es estrictamente así, ¿vale? Y ya te digo, la inteligencia artificial no es inteligente. Por tanto, también hoy entenderéis que hay ciertos mensajes que se nos están enviando alrededor de esta tecnología que no son ciertos. Esto de que nos va a quitar el trabajo a todos y que nos van a dar una paguita y que ya no vamos a tener que trabajar más porque la inteligencia artificial lo va a hacer todo por nosotros, pues nada más lejos de la realidad, ¿vale? Lo que sí que sucede, y está sucediendo ya y sucederá de una manera más intensa estos próximos meses, es que determinadas tareas, determinados trabajos concretos que hasta ahora solo podía hacer el humano, los puede hacer esta tecnología. Y por tanto, como ha pasado siempre, cuando hay una tarea, un tipo de trabajo en concreto que lo ha podido hacer la tecnología, pues el hombre lo deja de hacer. Y el hombre se dedica a otras tareas de más valor, a otras tareas que la tecnología no puede realizar. Pues esto es lo que está pasando y va a pasar con la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Por tanto, no tengamos miedo, es una nueva tecnología que va a impactar de manera muy significativa a nuestro día a día, que va a hacer tareas que hasta ahora solo podíamos hacer los humanos y que esas tareas, por tanto, los humanos vamos a dejar de hacerlas y nos dedicaremos a otras, ¿vale? Disclaimer hecho. Tenemos una inteligencia artificial que genera imágenes y que la hemos entrenado, ¿no? Y le hemos dicho, mira, le hemos pasado 1 millón de fotos de cebras y ha entendido cómo es una cebra, le hemos pasado 1 millón de fotos de perros y ha entendido cómo es un perro. Y lo que tiene de particular esta tecnología y lo que realmente nos sorprende es que si le pedimos que nos genere un perro con cabeza de cebra, lo hace muy bien. ¿Por qué nos sorprende? Porque hasta ahora lo que había sucedido siempre es que si un sistema le habíamos suministrado, pues en este ejemplo, 1 millón de fotos de cebras y 1 millón de fotos de perros, cuando se le pedía una foto de un perro o una foto de una cebra, siempre iba y buscaba entre ese millón y te cogía una de ese millón. O sea, cogía siempre un resultado de lo que existía, de esa base de datos que teníamos. Y si a las tecnologías previas le decías, genérame una imagen de un perro con cabeza de jirafa, te decía, no puedo porque entre los 2 millones de fotos no hay ninguna que sea un perro con cabeza de jirafa. Y esto es lo que aporta esta nueva tecnología, que como entiende, lo que hace es entender, no memoriza el 1 millón de fotos de cebras o el 1 millón de fotos de perros. Lo que hace es entender cómo es un perro, entender cómo es una jirafa y es capaz de generarnos ese contenido nuevo, original, único, que no existía hasta ese momento. Hasta ese momento en el que le hemos lanzado esa petición de créame un perro con cabeza de jirafa, no existía esta imagen. Y es una tecnología que genera contenido, en este ejemplo que estamos tratando, una imagen, una foto nueva, original. Lo mismo sucede con el texto. Si tenemos una inteligencia artificial que gestiona texto, que son los conocidos LLMs, por su acrónimo en inglés, ¿qué es lo que hemos conseguido? Por ejemplo, en una IA jurídica. Le hemos pasado un artículo, otro artículo, otro artículo, una sentencia, otra sentencia, otra sentencia, una resolución, otra resolución, otra resolución, y ha ido entendiendo cómo es una ley, cómo es una sentencia, cómo es una resolución, cómo es un acta de una junta general, y ha ido entendiendo todos estos conceptos jurídicos. En el ejemplo que os ponía, lo que entendió era cómo era una cebra o cómo era un perro. En las IAs jurídicas lo que hemos hecho ha sido que entienda esos conceptos jurídicos. Y eso nos permite que, habiendo entendido esos conceptos jurídicos, sea capaz de generar
contenido nuevo, original. Ese perro con cabeza de cebra, en nuestro caso, en el caso de las guías jurídicas, es que tú le planteas tu caso, el asunto que tienes con tu cliente, se lo planteas a la IA y la IA te da una respuesta a ese caso en concreto. Hasta un segundo antes de que tú le hicieras esa petición, nunca se había redactado esa respuesta, porque en ese momento, ¿qué es lo que hace la IA? Lo que hace la IA es entender el caso que tú le explicas, le dices, no sé, me lo invento, mi cliente es una empresa, tiene un trabajador, ese trabajador ha tenido un accidente y le explicas todo el caso, ¿no? Y a partir de aquí le puedes preguntar, por ejemplo, pues, ¿qué acciones podemos llevar a cabo? ¿O qué estrategia legal me propones teniendo en cuenta que mi representado es la empresa? O teniendo en cuenta, si fuera el caso, que mi representado es el trabajador. Esta IA entiende, entre comillas, entiende cómo es el caso que le hemos planteado y como ha entendido cómo son las leyes, cómo son las sentencias, cómo son las resoluciones, cómo son los dictámenes y toda esta información jurídica y las conoce, las ha entendido y conoce cada uno de ellos, conoce todas las leyes, conoce todas las sentencias, es capaz de darnos una respuesta. Por tanto, quedaos con esta idea, ¿vale? Quedaos con la idea de que la IA, en el caso de la IA jurídica, entiende estos conceptos jurídicos, entiende el caso que le planteamos y con esta capacidad de comprensión hace que sea capaz de darnos respuestas a lo que le planteamos, que puede ser una consulta, o puede ser la redacción de un documento legal, o puede ser una estrategia legal a llevar a... Si tenéis preguntas, las podéis hacer a través del sistema de GoMeeting y al final os daré respuestas. Jennifer, que está aquí con nosotros, está tomando nota de todas estas preguntas y al final daremos respuesta. Por tanto, y aquí ya nos vamos a una definición un poquito más formal, lo que hace la IA generativa es aprender patrones y estructuras de datos, de información, que usa para generar contenido nuevo y original. Y aquí un concepto que no hemos comentado es que esto lo hace imitando el funcionamiento del cerebro humano. Yo creo que aquí, en esta parte final, los ingenieros nos hemos pasado de listos. Decimos que esta tecnología imita el funcionamiento del cerebro humano cuando los neurólogos todavía nos dicen que no acaban de entender bien cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Pero más o menos hay unos patrones, unos patrones que se asemejan un poco a lo que sabemos del funcionamiento del cerebro humano. Quedaos con la idea de la cebra y el perro y este concepto de que entiende estos conceptos legales y que puede generar contenido nuevo, original, único. Esto, por ejemplo, es la arquitectura en este caso concreto de Maite, ¿no? de la herramienta que hemos desarrollado nosotros. Hemos desarrollado una tecnología que tiene esta capacidad de razonamiento legal, pero además muy elevada, en el sentido de que el porcentaje de error es uno de los más bajos. Bueno, en España podemos afirmar que es el más bajo del mercado, ¿no? Y a esta capacidad de razonamiento legal le hemos dado contenidos, ¿no? Y los contenidos o el conocimiento es pues, el BOE actualizado a 24 horas, sentencias del CENDOC, resoluciones, etc. Y que además damos la opción a que el propio cliente le suba más conocimiento para que su Maite tenga este conocimiento adicional. Y todo esto, lógicamente, dentro de un entorno seguro que, como entenderéis, pues es fundamental para una IA que trabaja con información tan sensible como la jurídica. Este es otro de esos palabras raros, ¿no? LLM. No es más que el acrónimo en inglés de Gran Modelo del Lenguaje y conoceréis seguro que como mínimo uno, ¿no? ChatGPT es un LLM.
Aparte de texto, también gestiona otro tipo de contenidos, pero empezó siendo un LLM, ¿no? Pero no es el único del mercado. Google tiene su propio LLM que se llama Gemini o Gemini. Meta, que es la empresa propietaria de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, tiene otro que se llama Llama, para la redundancia, y tiene una particularidad, que este es lo que se llama open source, de código abierto. Este LLM podemos saber cómo funciona, porque han compartido con nosotros el código de programación de cómo está hecho. Gemini o ChatGPT esto no lo tienen, es un código cerrado, propietario, privado y no sabemos cómo funciona internamente. Luego hay otros no tan conocidos como Falcon, que es desarrollado por el Instituto de Innovación de Abu Dhabi, o Claude, de una empresa americana que se llama Anthropic, o en Europa tenemos a Mistral, es una empresa francesa. Estos LLMs tienen, bueno, ciertos aspectos que creo que es importante que los conozcamos, ¿no? Con unas consideraciones que pueden ser muy útiles en vuestro día a día. El conocer esto, el conocer que funcionan de esta manera os puede ayudar mucho, ¿vale? Hago solo cuatro puntos para que no tengamos que invertir mucho tiempo en esto. Lo primero, son sistemas que yo llamo vagos. ¿Por qué los llamo vagos? Son sistemas que saben tanto que si les dejáramos, si no les pusiésemos límites en la respuesta, podrían estar dándonos una respuesta sobre el tema que le preguntáramos durante horas como mínimo, o incluso días. ¿Qué es lo que hacemos los que desarrollamos este tipo de tecnologías? Limitamos el espacio de respuesta para que el sistema acabe dando una respuesta que pueda ser asumible por un humano. ¿Y qué implicaciones tiene esto en nuestro día a día cuando interactuamos con este tipo de tecnologías? Es que hay ocasiones donde nosotros necesitamos una información extensa, muy detallada, y estos sistemas parecen que sean vagos, por eso los llamo así. Vamos a ver un ejemplo claro. Imaginaos que estáis ante una IA jurídica y le lanzáis la siguiente petición. Le dices, redacta los puntos sin detallarlos que habitualmente constan en la primera acta de una junta general de una sociedad. ¿Qué hace esta IA jurídica? Pues bueno, empieza a daros esos puntos, ¿no? La respuesta sería mucho más extensa, pero nos vamos a fijar en uno de los puntos, ¿no? que nos ha dado como respuesta, que es el nombramiento del presidente. Decimos, vale, muy bien. Lanzamos otra cuestión donde le decimos, oye, teniendo en cuenta los puntos que acabas de detallar, ahora redáctame un modelo, ya le estamos pidiendo algo más, ya le estamos pidiendo que nos redacte un modelo de primera acta de Junta General de una SL del mundo de la tecnología. Y ahí empieza a redactar ese modelo y nos fijaremos en el mismo punto que el anterior. Nos fijamos en el punto del nombramiento del presidente y aquí es cuando la IA nos dice, se nombra presidente de la Junta al socio. Llegados a este punto es donde muchos de vosotras y vosotros decís, hombre, la IA a mí no me sirve. Si le estoy pidiendo un modelo de acta de Junta General y me devuelve un documento tan básico, tan escueto, tan resumido como este, a mí no me sirve. Yo necesito algo mucho más trabajado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que os explicaba al principio, que como limitamos el espacio que tiene para dar la respuesta, eso hace que en ocasiones, no siempre, pero que en determinadas ocasiones tenga que resumir, tenga que condensar la información en la respuesta. Y os genere la sensación de que lo que os está respondiendo es muy básico. ¿Cómo hay que actuar ante esto? Pues lo que hay que hacer aquí es coger y repreguntar. ¿Cómo se repregunta? Pues con un prompt, y ahora veréis lo que significa eso, con una petición de esta manera, ¿no? Redacta de manera más extensa y detallada el nombramiento del presidente, ¿vale? Y me pongo gafas para que veáis la diferencia y leeros la diferencia, ¿no? De una primera versión en la que nos ha
el punto que hacía referencia al nombramiento del presidente era se nombra presidente de la Junta al socio 1, pasamos con esta repregunta, con esta petición más detallada, donde le dejamos espacio para que se explaye, pasamos a este otro texto, ¿no? Nombramiento del presidente de la Junta. Se abre el punto del orden del día relativo al nombramiento del presidente de la Junta. Se propone al socio 1 para ocupar el cargo de presidente de la Junta y este socio, el socio 1, es propietario titular de X participaciones, que significan el tanto por ciento del capital social. Se destaca la trayectoria profesional del socio 1, su conocimiento de la empresa y su compromiso con los objetivos de la sociedad. Se resalta que el socio 1 ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para liderar y tomar decisiones estratégicas que han contribuido al crecimiento y consolidación de la sociedad. Se abre un turno de palabra para que los socios puedan expresar su opinión sobre la propuesta. Tras un debate constructivo, se procede a la votación. Los socios votan a favor de la propuesta por unanimidad. Por tanto, el socio 1 es nombrado presidente de la Junta, cargo que acepta y para el que promete cumplir con las obligaciones y responsabilidades que conlleva. Se acuerda que el nombramiento del socio 1 como presidente de la Junta se inscriba en el libro de actas de la sociedad y se notifique a los interesados correspondientes. Aquí es cuando ya decís, hombre, esto ya se acerca mucho más a lo que yo necesito, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Pues un punto que hable del nombramiento del presidente donde se explica de esta manera ya se ajusta mucho más a lo que a mí me interesa, ¿no? Hemos pasado de algo tan simple como una frase que decía se nombra presidente de la Junta al socio 1, preguntando con más detalle, conseguimos esta respuesta que ya es la que realmente vamos a poder sacarle provecho, ¿vale? Por tanto, por eso digo que son vagos. Si en respuestas que tenéis con IAS tenéis la sensación que la respuesta es muy simple, muy básica, muy resumida, es que estáis sufriendo de este efecto. Ahí tenéis que repreguntar. Mi consejo es que repreguntéis en detalle para cada uno de los puntos que conformen esa respuesta que estáis esperando. Otro aspecto de estas IAS es que son no deterministas. ¿Qué significa esto? Hasta la fecha estamos acostumbrados a que en una calculadora o en el Excel, cada vez que ponemos 2 más 2, el 100% de los casos nos responde 4. Ahora trabajamos con una tecnología que en la gran mayoría de los casos responde 4, pero hay ocasiones donde responde 5, o responde 3, o responde 23. Esto hace que mucha gente también entre en shock, ¿no? Y diga, no, a mí esta tecnología no me sirve. ¿Cómo puedo trabajar yo con una tecnología que le pregunto cuánto es 2 más 2 y me dice que es 5 en algunas ocasiones? Pues hay que entender que esta tecnología funciona así y pese a eso puede seros muy útil en vuestro día a día. Porque uno de los objetivos de esta tecnología es la mejora de productividad y vuestra productividad se va a disparar. ¿Qué es lo que tiene que hacer la herramienta que estáis usando? Es ayudaros a identificar esos casos donde en la suma 2 más 2 os esté diciendo 5. Por ejemplo, ¿qué hacemos en Maite? Para iros a un ejemplo que conozco perfectamente. Cuando da una respuesta a Maite, Maite siempre argumenta. Te dice, mira, yo te digo esto en base a este artículo de esta ley. Yo te digo esto en base a esta sentencia de este juzgado. Yo te digo esto en base a esta resolución. Y nuestro usuario, nuestra usuaria puede verificar que lo que está diciendo es correcto. Puede verificar que está diciendo 2 más 2 es igual a 4 y efectivamente es 4. Y que no está cometiendo errores. Que en este contexto, quizá alguno de vosotros o vosotras ha escuchado el concepto alucinación. Podéis verificar que el sistema no está alucinando. Y en Maite, por ejemplo, lo que hacemos es, para que detectéis si hay algún tipo de alucinación, es daros enlaces directos a los artículos, a las sentencias, a las resoluciones, a la fuente de la información que Maite ha usado para dar respuesta.
Por otro lado, nuestro esfuerzo ha sido que, en el caso concreto de Maite, es que el número de veces donde diga 2 más 2 sea igual a 5 sea muy bajo. ¿Cómo se mide esto? Por ejemplo, en el caso de Maite, lo que hemos hecho ha sido demostrar que, por ejemplo, en el test de acceso a la judicatura, pues empezó sacando un 86 sobre 100, es decir, podemos extrapolar que tenía un 14% de error, ¿no? Había 14 preguntas de 100 que no sabía responder correctamente en abril del año 24, pero que pese a eso fuese una herramienta útil porque siempre argumentamos las respuestas. Pero lógicamente nosotros hemos seguido trabajando desde entonces y ahora estamos ya en un 99 sobre 100. La probabilidad que te salga un 5 en el 2 más 2 ha caído radicalmente, ¿no? Pero puede seguir pasando, y nosotros lo decimos, ¿no? A nuestros clientes, puede seguir pasando que en alguna ocasión Maite alucine, ¿no? Cometa algún error. El porcentaje es muy bajo y lo que hacemos siempre es argumentar para que si pasa lo podáis detectar. Ejemplo muy claro y que supongo que todas y todos habéis escuchado ya alguna vez es usar ChatGPT para sentencias y que directamente la sentencia se la invente, ¿no? Primero, porque ChatGPT no tiene acceso al Zendog y por tanto las sentencias, las que tiene, las pocas que tiene, las ha sacado de internet, de vete a saber de qué blog y de qué lugar, y si no la tiene, se la inventa. Y ahí, como no tenéis ninguna referencia a la fuente inicial, no sabéis si es cierto o no es cierto lo que está diciendo. Por tanto, que estos sistemas, estas tecnologías sean no deterministas, pues es algo relevante y que debéis ser conscientes de ello. Pero, pese a eso, seguir trabajando con esta tecnología, usar esta tecnología. También decimos que son sistemas no homogéneos. ¿Qué significa esto? Que no todo lo hacen igual de bien. Es decir, si una IA cuando le preguntas una receta de cocina te la haga muy bien, no significa que te haga muy bien un análisis legal de un documento o que te haga muy bien una operación matemática. Y la realidad, y aquí se ve en este gráfico con diferentes LLMs, la realidad es que no todos dan la misma calidad de respuesta para las mismas temáticas. Generalmente, pues son muy buenos en redacción, son muy buenos en humanidades, pero no son tan buenos en matemáticas, por ejemplo, o en programación. Por tanto, aquí mi recomendación es siempre iros a IAs jurídicas, sea Maite o sea cualquier otra del mercado, pero siempre iros a IAs jurídicas que están especializadas, focalizadas para que funcionen muy bien en la gestión de temas legales. Y la cuarta consideración, el cuarto aspecto que es importante que tengáis siempre presentes es que son sistemas creativos. Y esto, en lo legal, es un problema. Si fuésemos profesionales del mundo artístico, pues no, estos sistemas, que estos LLMs, que estas IAs generalistas sean creativas, está muy bien, ¿no? Porque si tú lo que tienes que hacer es redactar un capítulo de un libro, que tú a ChatGPT le expliques los personajes, le expliques la trama y le digas, ayúdame a redactar este capítulo, que tenga este nivel de creatividad, está muy bien. Pero como acabamos de comentar hace un momento, que ese nivel de creatividad se lo lleve al punto en que se inventa una sentencia, pues no. En el sector legal no nos interesa, no queremos sistemas creativos. ¿Por qué decimos que es creativos? Porque estos sistemas lo que hacen es empezar a escribir, ¿no? Empiezan a escribir y, por ejemplo, en la frase el cielo es de color, cuando llegan a ese punto dicen, vale, ¿cuál es la siguiente palabra que escribo? Y lo que hacen es irse a esos datos de entrenamiento, eso que hemos visto al principio, cuando entrenas, cuando preparas ese sistema y dicen, cada vez que he visto la frase de color, ¿cuál es la palabra más probable que aparecía siempre? Y con un 92% de probabilidad, la palabra más probable es azul. Y lo que hacen los sistemas menos creativos o que están configurados para que no sean creativos es poner azul. Y te escriben el cielo es de color azul. Perfecto. Pero si tú estás en un sistema generalista, y así es como funcionan, por ejemplo, los sistemas
las IAs jurídicas, ¿no? Vamos a lo más probable. Pero si tú estás en un sistema generalista tipo Gemini, tipo ChatGPT, tipo Llama, ahí, puesto que la creatividad puede ser un aspecto interesante en determinadas facetas, pues son sistemas más creativos. Imaginaos que estáis en una IA para escritores, ¿no? En concreto para poetas. Pues esa IA estará configurada para que en esta frase el cielo es de color, la siguiente palabra que escoja no sea azul, sino sea una palabra poco probable para que la frase que genere sea más creativa, sea algo menos probable, menos esperable por el humano. ¿Vale? Por tanto, tened en cuenta, son sistemas vagos, hay que repetirles, son sistemas no deterministas. Puede pasar que en 2 más 2 te digan 5 o te digan 23 o te digan 7, y ahí la importancia de que esos sistemas, en el caso concreto de las IAs legales, te den herramientas para verificar si lo que están diciendo es correcto o están en ese porcentaje de alucinación. Son sistemas creativos y son sistemas no homogéneos. ¿Vale? Tened en cuenta estos cuatro aspectos. Con esto finalizamos el primer bloque. Bueno, prácticamente media hora, pero creo que es muy importante que tengáis presentes estos conceptos para que cuando interactuéis con este tipo de herramientas sepáis qué podéis hacer, qué no, y que cuando os encontréis ante diferentes situaciones, sepáis por qué está pasando eso. Y que sepáis que si vais a ChatGPT, puesto que es un sistema creativo, se puede estar inventando la información que os da. En una sentencia, en un artículo, en cualquier información jurídica que os esté dando, se la puede estar inventando. Por tanto, que lo tengáis presente. Vamos a ir a una parte práctica, que es la parte que hablaremos de las técnicas avanzadas de prompting. ¿Qué es un prompt? Un prompt no es más que esa frase que nosotros o escribimos o dictamos a estas IAs que hemos visto que tienen estas características. Por ejemplo, ChatGPT, por ejemplo, Maite, por ejemplo, Gemini, por ejemplo, las diferentes inteligencias artificiales a las que podemos interactuar con una frase o dictándole, les podemos hablar. ¿Qué es lo que se vio? Que estos sistemas, a una mejor pregunta, conseguías una mejor respuesta. Y se empezó a analizar qué significaba una mejor pregunta. Y ahí aparecieron grupos de investigación a nivel mundial que estuvieron analizando este tema, ¿no? Y a partir de aquí surgió lo que se llamó prompting y en nuestro caso el legal prompting. Y es lo que vamos a ver hoy. Veréis que esto no es nada complejo. No es ciencia infusa, son conceptos que una vez vistos se entienden muy fácilmente, pero que si los tenéis en cuenta a la hora de redactar vuestros prompts, de hacer vuestras peticiones a las IAs, vais a conseguir una mejor respuesta. ¿Cómo debe ser un prompt? Un prompt debe ser específico, objetivo y con contexto. ¿Qué significa esto? Yo lo traduzco de una manera muy sencilla. Cada vez que redactéis un prompt, cada vez que redactéis o dictéis una petición a una IA, os tenéis que preguntar qué, cómo y contexto. ¿Qué estoy pidiendo? ¿Queda claro en el prompt qué estoy pidiendo? ¿Queda claro en el prompt cómo quiero que me responda? ¿Y queda claro en el prompt el contexto de esta petición que le estoy haciendo? Vamos a ver un ejemplo para entender de manera muy clara a qué nos estamos refiriendo. Aquí tenemos un prompt, un ejemplo de prompt, una petición que podríamos hacer a alguna de estas IAs. Soy un abogado especializado en derecho mercantil. Tengo un cliente que quiere crear una empresa. Se trata de una empresa tecnológica con base en España que va a necesitar inversores externos, tanto nacionales como internacionales. Crea una lista resumida de los puntos a incluir en un pacto de socios para esa empresa. Este es un prompt, ¿no? Si lo hubieses redactado, la pregunta que os tenéis que hacer a partir de ahora es ¿qué, cómo, contexto? ¿Qué estoy pidiendo?
Estoy pidiéndole a la IA que me diga los puntos imprescindibles a incluir en un pacto de socios. ¿Cómo quiero la respuesta? Pues en este caso quiero una lista resumida. ¿Y el contexto? Pues es toda la parte introductoria, donde le explicas quién eres tú, qué es lo que quieres, cómo es en este caso la empresa, etc. Todo ese contexto. Y aquí nos encontramos en este paralelismo de nuevo con lo humano. Al igual que pasa entre los humanos, si vosotros o vosotras me venís a explicar un caso para que os ayude, a mayor contexto, a mayor información sobre ese caso me deis, mejor respuesta os voy a dar. Pues con la IA pasa exactamente lo mismo. A mayor contexto, a mayor información relativa a lo que se le está pidiendo, vais a conseguir una mejor respuesta. ¿Qué, cómo y contexto? Cada vez que redactéis un prompt, ¿qué le estoy pidiendo? ¿Queda claro? ¿Cómo quiero que me dé la respuesta? Y el contexto. Grabaros esto en mente. Si de la sesión de hoy salís con esto en mente, ya me doy por satisfecho. Vamos a empezar vamos a la parte más práctica. Vamos a trabajar prompts. Quien quiera puede entrar en Maite, puede ir a ChatGPT, puede ir a Gemini o puede coger un papel y escribir el prompt en boli. El lugar da igual, ¿vale? Ahora aquí lo importante va a ser la pregunta. No nos vamos a fijar en las respuestas. Eso ya para otro día, ¿vale? Aquí lo importante es que si tenéis a mano el Word o el editor de texto o si queréis entrar en alguna IA, hacedlo. Pero en lo que nos vamos a fijar ahora va a ser en la pregunta. Lo importante, como decían los filósofos griegos hace 2400 años, lo importante es la pregunta. Ejercicio para ahora. Os voy a dejar 2 o 3 minutos para que practiquéis, ¿vale? Os pido que redactéis un prompt específico con contexto y con un objetivo. Que redactéis un prompt que incluya qué, cómo y contexto. ¿Y partiendo de qué? ¿De qué situación? Pues imaginaos que os entra un cliente, estáis en el despacho, os entra un cliente y os dice, oye, yo estaba volando y una persona que iba en el avión conmigo me pegó y me provocó un corte profundo en la cara. Ni la compañía aérea ni el gestor aeroportuario me atendieron y quiero reclamar. Imaginaos esta situación, que os entra este cliente, os lanza esto. ¿Qué prompt escribiríais en una IA jurídica para que os ayudara a gestionar este caso? ¿Vale? Os dejo 2 o 3 minutos para que lo hagáis, para que lo penséis y que sobre todo hagáis el esfuerzo en que en ese prompt aparezca el qué, el cómo y el contexto. Y si nos lo podéis compartir por aquí, a través del chat, os lo agradecería. Alejandro, nos ha llegado el primer mensaje. ¿Se me escucha? Sí, vale. dejamos un minutito más, ¿vale? Para que, sin problema, que la gente tenga tiempo a pensárselo y luego analizamos un par o 3 de los que hayan llegado. Vale, perfecto. Gracias, Elena. Vale, pues venga, vamos a ver. Vale, perfecto. Pues mira, mi cliente sufrió una agresión por parte de otra persona durante un vuelo, lo que le ocasionó una herida profunda en la cara y la compañía aérea se niega a asumir responsabilidades por los hechos.
¿Aquí acaba? Vale. ¿Qué es lo que ha hecho perfectamente esta persona en este prompt? Contexto, ha explicado el contexto, pero hemos dicho qué, cómo y contexto. El contexto lo ha hecho bien. ¿Qué le pedimos a la IA? No aparece. Se tendría que incluir. El qué podría ser, defíneme una estrategia jurídica a llevar ante este caso. Ni tampoco ha definido el cómo quiere que sea la respuesta, ¿vale? O sea que aquí en la persona que haya hecho esta redacción, que tenga en cuenta que tiene que añadir el qué y el cómo. ¿Tenemos algún ejemplo más, Jennifer? Sí, tenemos más. Mira, Venga. otra que nos dicen, soy abogado y un cliente quiere reclamar porque estaba viajando en un avión y sufrió un corte profundo en su cara. Indícame cómo puede reclamar. Vale, el contexto está hecho, se podría haber profundizado más, pero está ahí. El qué está claro, cómo puede reclamar. El cómo en realidad es implícito al qué en este caso. Eso lo encontraréis en muchas ocasiones, ¿no? Que con el qué ya estás diciendo también el cómo, ¿no? En este caso va, bueno, ¿cómo puedo reclamar? Pues ya le estás diciendo que ahí lo que quieres es pues unos pasos a seguir, a dónde te tienes que dirigir. El cómo está medio implícito. No es textual, no es específico, pero está medio implícito. Venga, veamos un tercer ejemplo si lo tenemos, Jennifer. Sí. Soy un abogado especializado en Derecho Penal Internacional y tengo un cliente al cual le han pegado en la cara, dejándole una herida, sin responder la compañía aérea ante tal acto. Me gustaría que me dieras una solución para el conflicto usando la jurisprudencia que sea necesaria. Muy bien, el contexto está, el qué también y el cómo ahí ha concretado, ¿no? Y además hace hincapié en el tema de la jurisprudencia. En la respuesta quiero que me incluyas jurisprudencia. Aquí se ha cubierto perfectamente el qué, el cómo y el contexto. Mil gracias, Jennifer. Vale, pues este concepto os queda claro, ¿no? El prompt es esa petición que hacemos a la IA. Esa petición siempre es recomendable que incluya el qué, el cómo y el contexto, pero se puede llegar mucho más allá, ¿no? Y aquí es donde entra el legal prompting. Los básicos sería que siempre que hagáis un prompt os preguntéis si está el qué, el cómo y el contexto, pero si queréis realmente sacarle más provecho, pues estaría muy bien aplicar algunas de los principios que vamos a ver hoy. Como os dije, hay muchos equipos a nivel mundial, equipos de investigación que han analizado todo el tema del prompting. A mí me gusta mucho un grupo que definió lo que se han llamado los 26 principios rectores y bueno, como tenemos muy poco tiempo hoy, nos vamos a focalizar en este análisis. Quien quiera investigar más en la presentación que os enviaremos, tendréis enlaces a todas estas técnicas, procesos y métodos si alguien quiere profundizar más. Y de esos 26, como tenemos muy poco tiempo, vamos a fijarnos en aquellos que el incluirlos o no incluirlos, el considerar esos principios o no considerar esos principios a la hora de redactar nuestros prompts, hace que la mejora sea muy significativa, ¿no? Superior de un 80% de la mejora. El principio 1 es un principio que es interesante, pero no afecta mucho en la calidad de la respuesta. El principio 2 sí. Y el principio 2 dice que hemos de integrar a la audiencia prevista en el mensaje. ¿Qué significa esto? Lo que vamos a hacer es para cada principio poner 3 ejemplos y eso os ayudará a entender perfectamente cada uno de estos principios. Nosotros, por ejemplo, podríamos dictar o escribir un prompt que dijera, redacta una explicación sobre la ley de contratos. Si paramos ahí, la IA nos devolverá, ¿no? una respuesta a eso. Pero si añadimos para un abogado especializado en derecho civil, ahí le estamos transmitiendo
información para que esta respuesta sea una respuesta técnica, profesional, con un formato determinado. El incluir, como dice al principio, a la audiencia prevista en el mensaje, en el prompt, hace que la respuesta que vayamos a obtener sea que se ajuste a lo que esperamos. Porque una alternativa a esto podría ser redactar una explicación sobre la ley de contratos para un neófito en el tema. La respuesta que nos daría, la idea que nos transmitiría sería la misma, pero como comprenderéis, el texto de la respuesta será muy diferente si le decimos que esto lo queremos para un neófito en el tema, como puede ser un cliente, o para un abogado especializado en derecho civil. Por tanto, incluir la audiencia prevista dentro del prompt hace que lo que obtengamos, que la respuesta que nos dé la IA es la que nosotros esperamos. Otro ejemplo, elabora un resumen de la jurisprudencia reciente en materia de propiedad intelectual para un experto en la materia. O explica el proceso de apelación en un tribunal superior asumiendo que estoy familiarizado con el sistema judicial. Tenemos grados, ¿no? Podemos decir, pues queremos esto para un experto, podemos decir que queremos esto para un neófito o para alguien que está familiarizado, ¿no? No es un experto, pero tampoco es un neófito. Por tanto, el aplicar este principio 2 cuando redactéis vuestros prompts os puede permitir que la respuesta que os dé se ajuste a esa que necesitéis. En vuestro caso, este principio es muy útil por lo que os decía antes. No es lo mismo pedirle a una IA que te genere una respuesta o un texto sobre algo que vais a entregar a un cliente que algo que vais a entregar a otro colega de profesión. El principio 5 habla de que añadir clarificatorios o frases o adjetivos que concreten cómo queremos esas respuestas, pues también nos va a ayudar, ¿no? Y en el fondo es algo muy, muy simple, ¿no? Claridad y comprensión. Explica en términos sencillos el principio de doble incriminación en el derecho penal. Si no incluyésemos en términos sencillos, nos daría la misma respuesta, la idea de la respuesta sería la misma, pero quizá no utilizaría esos términos sencillos que son los que esperamos en la respuesta, ¿no? Lo mismo en el siguiente ejemplo, describe como si fuera un principiante, que es la ley ómnibus en el derecho español. El principio 14, en el fondo, nos muestra que podemos utilizar a la inteligencia artificial como una herramienta para aprender o para aprender y autoevaluarnos. Veamos un ejemplo del principio 14 que dice ayudar con respuestas. Necesito entender la ley de responsabilidad del producto. ¿Puedes preguntarme para identificar áreas específicas donde necesito clarificación? Estoy redactando un contrato de servicios con cláusula espejo. Pregúntame detalles específicos para asegurar que cubro las cláusulas necesarias. Este uso de la IA es muy potente. Es decir, utilizar la inteligencia artificial para detectar aquellos aspectos que no conocemos, como puede ser el primer caso, o sobre aquellos documentos o ideas o planteamientos en los que estemos trabajando para que nos dé su opinión o que incluso pueda lanzarnos cuestiones que nos permitan ver si estamos encarando de manera correcta o no ese análisis que estamos haciendo. Último ejemplo, ayúdame a preparar un interrogatorio realizando preguntas clave que aclaren los puntos, que aclaren los puntos clave que debo abordar. Tenemos clientes en Maite, de hecho, este caso lo comparto porque es una nota de prensa que se ha hecho pública con el consentimiento del despacho, es un despacho de Sevilla, donde el abogado explicaba que estaba utilizando Maite para preparar un juicio, ¿no? Y que lo que le pedía a Maite es qué preguntas le pueden hacer a mi representado, qué preguntas le había pasado todo el contexto, toda la información del caso, ¿no? Y estaba utilizando a Maite para, oye, ¿qué preguntas le pueden hacer a mi representado? ¿Qué preguntas puedo hacer yo a la otra parte? A raíz de esto, hablando con otros clientes, incluso nos dicen que cuando tienen toda la información, le dicen, dame una sentencia a favor y una sentencia en contra. Es decir, puedes utilizar la IA para que te
haga planteamientos sobre los temas a analizar. Aquí el principio 15 va muy en línea con lo que os comentaba, ¿no? De aprender, de utilizar la IA para aprender. Y de hecho se llama enseñanza y poner a prueba, ¿no? Enséñame sobre el procedimiento de divorcio y luego hazme preguntas para probar mi comprensión. O explica el concepto de negligencia en el derecho y después propone un caso hipotético para evaluar mi comprensión. Y otro de los conceptos importantes a la hora de interactuar con la IA es que la uséis que la guiéis para que os dé el resultado que vosotros queréis. Perdón. Y esta guía puede llegar hasta el punto en el cual tú le marques cómo quieres que empiece o acabe una frase, una redacción, un documento, ¿no? Veamos un ejemplo. Empieza con, en el caso de incumplimiento de contrato, y continúa explicando las posibles consecuencias legales. La IA empezará su respuesta exactamente con esas palabras en ese orden que le acabamos de decir. Lo mismo puede ser, acaba con, tal y como indica el principio de la doble incriminación, y completa la explicación de cómo se aplican casos criminales. Intentad guiar lo máximo posible a la inteligencia artificial. Pese a estos paralelismos con lo humano, pensad que es una máquina y la mejor manera es darle unas instrucciones claras, concretas de lo que queréis. Y si le queréis marcar, si queréis que empiece de una manera, acabe de otra, que en la redacción mencione 3 palabras en concreto, pues decídselo y lo hace súper bien. En esta línea, el principio 25 que te dice, márcale los requisitos claros. Si tú quieres, como en este primer ejemplo, redactar un informe legal y hay 3 puntos que quieres que sí o sí estén en ese informe, pues díselo. Escribe un informe legal asegurándote de incluir precedentes relevantes, argumentos legales y conclusiones claras. Si no se lo marcas, puede ser que en ese informe legal te incluya esos 3 puntos o no. Lo dejas en manos de la IA. Lo ideal es que si tú tienes claro que en una respuesta quieres que hayan ciertos puntos, pues márcaselo, díselo. Es la mejor manera de interactuar. Y esta guía, el guiar a la inteligencia artificial, puede llegar hasta el extremo de decirle, mira, yo tengo este documento, coge este documento y tomando como base su estilo y su tono, créame otro igual, pero para otro tema. Veamos un ejemplo. Basándote en el estilo y formato de este contrato modelo adjunto, redacta uno nuevo para una situación diferente. O utiliza el mismo lenguaje y tono de este dictamen jurídico para escribir uno nuevo sobre un tema distinto. O, siguiendo el ejemplo de esta apelación legal, escribe una para un caso diferente, pero manteniendo el estilo y la estructura. Una manera de guiar a la IA, una manera muy buena de guiar a la IA es darle ejemplos. Si le das ejemplos, si le dices, mira, yo quiero un documento idéntico a este, pero sobre este otro tema. Y la IA se encarga de analizarte ese otro tema y plasmártelo, pero manteniendo el estilo, el tono, el formato, la estructura del documento que tú le has dicho que ha de tomar como referencia. Aquí os dejo para compartir un prompt que se podría llamar casi perfecto, en el sentido de que obviamente está el qué, el cómo y el contexto, pero además tenemos muchos o algunos de los principios que acabamos de ver, ¿no? Y eso lo hace pues que sea un gran prompt. No entraremos en detalle, aquí uno que podemos casi afirmar que es perfecto. Son las 7:30, no tenemos mucho tiempo más. Vamos al tercer bloque y luego preguntas y respuestas. Cualquier pregunta que tengáis, Jennifer ahora cuando finalicemos este tercer bloque, nos la compartirá e intentaré aclararos todo aquello que sea posible. Vale, pues vamos a la parte, el último bloque de herramientas de inteligencia artificial que pueden ser útiles para profesionales del mundo jurídico. Solo en esta parte podríamos estar horas y horas hablando. Yo os voy a mencionar 3 o 4 aplicaciones que considero útiles. Con todo el disclaimer previo de cuidado al usar ChatGPT,
por temas de seguridad, por temas de alucinaciones y demás, os quiero hacer ver una sección que está un poco escondida de ChatGPT, pero que hoy entenderéis por qué existe esa zona, ¿no? Si os vais a la zona de configuración de vuestro usuario, veréis que hay una parte que se llama instrucciones personalizadas. Y se abre una pantalla donde os lanza dos preguntas ChatGPT. Os dice, la primera es, ¿qué te gustaría que ChatGPT supiera de ti para proporcionar respuestas mejores? Y una segunda pregunta que te dice, ¿cómo te gustaría que ChatGPT respondiera? Viendo lo que habéis visto hoy, entenderéis por qué hace esto. Vamos a ver cómo lo podríais configurar. Un caso podría ser que a la pregunta ¿qué te gustaría que ChatGPT supiera de ti para proporcionar mejores respuestas? Podría ser, soy un abogado especializado en derecho mercantil, con un enfoque particular en la jurisdicción española y catalana. Mi trabajo implica tratar con una variedad de cuestiones legales relacionadas con empresas, comercio, incluyendo fusiones, adquisiciones, bla, 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 bla. ¿Qué estamos haciendo con esto? Dándole contexto. Le estamos explicando quiénes somos. Y de esta manera ChatGPT tendrá siempre presente que sois un profesional jurídico de estas características y que las respuestas que tengan que ver con lo legal os las dará teniendo en cuenta que sois profesionales jurídicos. Y por tanto la redacción, el cómo os va a dar la respuesta, qué, cómo y contexto, el cómo os va a dar la respuesta se va a ajustar a lo que vosotros y vosotras necesitáis. Es una manera de evitarnos que en cada prompt tengamos que explicarle cómo queremos que nos dé la respuesta, ¿vale? Y la segunda pregunta que hace y que hemos de rellenar es ¿cómo te gustaría que ChatGPT respondiera? Y aquí otra vez es el cómo, fijaos, ¿cómo te gustaría que ChatGPT respondiera? Pues me gustaría que las respuestas sean concisas pero detalladas, proporcionando un análisis legal preciso y relevante para las cuestiones de derecho mercantil en España y Cataluña. Espero que la información esté alineada con la legislación y prácticas actuales, citando fuentes legales o casos relevantes, etc., etc. Fijaos, lo que hemos estado viendo hoy de cómo queremos que nos responda, esto se escribe una vez, se guarda aquí y ChatGPT ya lo tiene en cuenta siempre. ¿Vale? Destaco esta opción, aunque no recomiendo que uséis cualquier IA jurídica, no uséis ChatGPT para lo profesional, pero que veáis que ¿por qué esta opción está en ChatGPT? Hoy entenderéis mucho mejor por qué esto aparece en ChatGPT. Esto es una herramienta, una utilidad que se llama ChatGPT Prompt Manager y que no hace más que os permite guardar en esta pantallita que veis en color oscuro, que se posicionará encima de ChatGPT o de cualquier IA en la que estéis interactuando, que lo que permite es que podáis guardar los prompts. Hoy ya habéis aprendido a hacer mejor prompting y veréis que vais practicando y llegará un día que determinados prompts los vais a utilizar de manera periódica, de manera reiterada. Pues esos prompts, para que no tengáis que pensarlos desde cero cada vez, pues lo útil es que una vez que veáis que ya los habéis trabajado bien, os los guardéis, ¿no? Y los tengáis a mano. Una manera de tenerlos muy a mano es usar este plugin que se llama ChatGPT Manager, que os permite acceder rápidamente a esos prompts, copiarlos y pegarlos y que con 2 clics ya los tengáis, los podáis usar sobre ChatGPT o cualquier otra IA generativa. Otra herramienta que os recomiendo que uséis es Tactic o, de hecho, la mayoría de sistemas de videoconferencia ya incluyen. ¿Qué hace Tactic? Tactic lo que hace es grabar, guardar una transcripción de una videollamada. Y si, por ejemplo, vosotros estáis reunidos con un cliente y ese cliente os explica el caso, si activáis estos sistemas de grabación, que puede ser con una herramienta específica como Tactic, o si utilizáis Google Meet o Teams o otras herramientas de videoconferencia, la mayoría a día de hoy tienen la opción de que podáis grabar esa videollamada y podáis tener en un archivo de texto la transcripción de la videollamada. ¿Por qué es útil coger esa transcripción de esa videollamada que habéis tenido con el cliente? Porque cogéis ese fichero,
lo subís a la IA jurídica y le decís, en este caso, Maite, en el despacho somos estos 3 abogados. Este está especializado en mercantil, este en laboral y este en fiscal. Dime qué tareas tienen que hacer cada uno de ellos. Con la grabación de la llamada, donde el cliente ha explicado la problemática y ya habéis comentado el tema en profundidad, ya le hemos dado el contexto suficiente a Maite o a la IA que estéis usando para que os pueda definir qué tareas tiene que hacer cada uno de ellos. E incluso a partir de ahí que sea la propia IA quien os ayude a, pues por ejemplo, si toca generar algún documento, redactar algún documento, lo haga. El grabar esas transcripciones os permite pues interactuar de una manera mucho más ágil con la IA. Tenéis otra alternativa para las reuniones presenciales, que es un dispositivo que se llama Plaud, que hace exactamente lo mismo. Graba la reunión y te hace una transcripción. Existe versión tarjeta de crédito, que la podéis poner aquí en la parte de atrás del móvil, o la versión collar, que es este dispositivo gris clarito que veis ahí, que lo podéis llevar colgado en el cuello y haciendo un clic se pone a grabar aquello que estéis, aquella conversación que estéis teniendo en ese momento. De ahí se genera una transcripción, esa transcripción la subís a la IA y a partir de ahí podéis empezar a trabajar sin tenerle que explicar rollo a la IA, sino que ya con esa transcripción ya tiene toda la información o parte muy importante de la información que necesita. Si nos vamos a herramientas de IAs jurídicas, pues la más conocida a nivel mundial es una que se llama Harvey. Es una empresa de Silicon Valley que está financiada por el propio OpenAI y que, pues bueno, si tenéis mínimo 6.000 euros al mes, es una herramienta muy potente que podéis usar en vuestro despacho, en vuestro día a día, y como ellos mismos se definen, bueno, somos una herramienta para las grandes firmas, ¿no? En España, por ejemplo, sé que 4Casas tiene esta herramienta. Luego existe otra que se llama Casetext. En Estados Unidos más de 10.000 despachos lo están usando. Es un asistente legal de IA también y que también está teniendo muchísimo éxito. Y aquí en España tenemos Maite, es el copiloto que hemos desarrollado nosotros, más de 35.000 usuarios, 35.000 personas que nos usan, más de 1.000 despachos, departamentos jurídicos, administraciones, asesorías, gestorías, ya son clientes nuestros, desde despachos grandes, pequeños, medianos, a diferentes administraciones, departamentos jurídicos. Bueno, quien quiera más información sobre nosotros, encantado de daroslas. Podéis ir a maite.ai y ahí tenéis también información. Estamos un poco ya fuera de tiempo, voy a ir muy al grano. Lo fundamental, IAs jurídicas. Aquí, como podéis ver, hacemos una comparativa entre las diferentes IAs jurídicas y sobre todo ChatGPT. Tened en cuenta que ChatGPT puede usar vuestras conversaciones para mejorar el sistema, puede compartir vuestra información con terceras empresas, tiene una alta probabilidad de alucinación, como hemos comentado ya los motivos por los que eso pasa, puede almacenar información personal. Por tanto, ChatGPT no es recomendable para usar a nivel profesional. De eso, lógicamente, el resto de IAs jurídicas lo tenemos todo muy bien cubierto y todo eso no pasa con las IAs jurídicas. Dos aspectos particulares que tenemos algunas IAs jurídicas, que es que damos la opción a que el cliente suba su propia documentación, su propio conocimiento. Maite tiene esa funcionalidad, Harvey también la tiene, y eso os permite a que podáis customizar, personalizar la herramienta que estéis usando. Y luego, bueno, la ventaja para los profesionales jurídicos de España que tiene Maite versus otras herramientas jurídicas de IA más internacionales es que nosotros tenemos todo el BOE cargado, actualizado a 24 horas, es decir, los usuarios hoy tenían en Maite todo lo que se publicó hasta el viernes pasado,
y mañana tendrán lo que se ha publicado hasta esta mañana a las 8 de la mañana. Tenemos más de 2,3 millones de sentencias y resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos, de la Dirección General de Tributos, del Tribunal Económico Administrativo, y así está un total de más de 3 millones de documentos legales. Os dejo aquí un cupón por si queréis daros de contratar Maite. En los planes anuales tendréis un 30% de descuento en las próximas 24 horas. CEAG 30. Y nada, a vuestra disposición para las preguntas. Jennifer, dime si tenemos aquí... Muchas Pues gracias, venga. Alejandro. De nada, gracias a ti. Sí, tenemos algunas preguntas. Mira, Venga. una es de Nuria Iglesias, que nos pregunta, ¿se le nutre de normativa europea también? Tenéis que ver, depende de la herramienta. En el caso concreto de Maite, en estos momentos no tiene legislación europea, pero en breve la tendrá. Eso tenéis que analizar cada una de las herramientas y ver qué información, en este caso legislación, ya tiene incorporada o no tiene incorporada, ¿vale? Por tanto, es importante que este análisis lo hagáis en función de las necesidades que cada uno y cada una pueda tener. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué ventaja tiene Maite respecto de otras IAs? Bueno, lo hemos visto ahora, ¿no? Por un lado, toda la parte respecto a ChatGPT y estas IAs más generalistas, toda la parte de seguridad y de gestión de la información. Estáis en un entorno seguro. Por otro lado, respecto a otras IAs jurídicas más internacionales, nosotros tenemos toda la legislación, jurisprudencia y resoluciones españolas. Y otro aspecto que también es relevante, que no he comentado hasta ahora, es que Maite es la IA del mundo que ha sacado mejor nota en el test de acceso a la judicatura. Es decir, nosotros cogimos a Maite, la llevamos a un notario y le pedimos que el notario le pasara el test de acceso, el test que pasan jueces y fiscales para poder ejercer en España. Y esa nota a día de hoy es un 99 sobre 100. Por eso decimos que Maite tiene como ese 1% de alucinación, ¿no? Que hay una pregunta que todavía no entiende, pero la gran mayoría pues ya la responde correctamente, ¿no? Y esta capacidad de razonamiento legal tan avanzada también es una de las ventajas que tiene Maite respecto al resto de IAs jurídicas. La siguiente nos dice, ¿Maite cubre las resoluciones de la Dirección General de Registro y de Notariado? Las de notariado, te hablo de memoria, no estoy seguro. Y si no están en breve, porque os lo tendría que consultar. Hay 3 millones de documentos y lógicamente ya todos no los tengo en mente. Si no están, estarán pronto porque es una de esas peticiones recurrentes, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Claro, Maite tiene la opción de que mientras no tenga ese conocimiento, porque a lo mejor nosotros no lo hemos cargado, los clientes se lo pueden subir. Les damos esa opción a que ellos puedan subir todo ese conocimiento que ellos puedan necesitar, aunque Maite no lo tenga. Pero para esos contenidos que ya nos piden diversos clientes, pues los acabamos incorporando. Y este que acabas de comentar es uno de los recurrentes. Por eso os digo que si no está, en breve seguro que estará. Perfecto. La siguiente es de José Santana y nos dice, buenas tardes. Una cosa que me resulta interesante conocer es la siguiente. ¿Hasta qué punto resulta fiable la respuesta a las consultas jurídicas o peticiones para la redacción de modelos que se solicita a la IA, en este caso Maite? Es lo que decía al principio. La seguridad, por un lado, pues como os he comentado, intentamos que esa capacidad de razonamiento, que ese porcentaje de alucinación sea lo mínimo posible, ese 1% aproximado, y lo que hacemos siempre es justificar las respuestas. Es decir, cuando Maite da una respuesta, lo que hacemos, a ver si tengo algún ejemplo aquí, cuando Maite da una respuesta, siempre adjuntamos un enlace
a la sentencia o a la resolución o al artículo con el cual ha construido esa respuesta, para que haciendo un clic fácilmente podáis ver, pues en este ejemplo, que lo he cogido así a bote pronto, pues esta resolución, ¿cuál es? ¿No? Y tenéis la resolución completa, la podéis imprimir, la podéis descargar, podéis analizarla para estar seguros que esta argumentación que está haciendo aquí Maite es correcta. Y si no es correcta, que lo detectéis. Si Maite aquí ha alucinado, que podáis detectar en ese 1% de los casos en los que alucina, que lo podáis detectar, ¿vale? Los enlaces, pues hay enlaces directos a las resoluciones, hay enlaces directos a los artículos, como podéis ver va directo al artículo concreto del BOE para que tengáis la fuente original de la información y podáis verificar que lo que está diciendo es correcto, y lo mismo con las sentencias o las resoluciones, en este caso del TEA, ¿no? Pues en esta resolución tenéis la resolución completa y podéis verificar que lo que está diciendo Maite es correcto o no, en el caso que aplique, ¿no? Y lo mismo con las sentencias, pues en este caso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Así es la manera que en Maite resolvemos el que el profesional jurídico pueda actuar con seguridad jurídica, el argumentar el por qué decimos lo que decimos siempre. Gracias. Continúo. Nos dicen, entiendo que con Maite la documentación propia que le suba solo la va a utilizar para darme respuesta a mí, ¿verdad? Entiendo que cumple con la normativa de protección de datos y no hay riesgo si se suben documentos con ellos, perdona que es largo, y no hay riesgo si suben documentos con ellos, ¿verdad? Correcto, sí, lógicamente, pues nosotros cumplimos con la legislación española y europea de protección de datos, nuestros servidores están en Europa, toda la información está encriptada, a nivel de ciberseguridad, pues tenemos todos los estándares necesarios, estamos en proceso de obtención del Esquema Nacional de Seguridad, que vamos a tener en breve ya disponible, que es lo que requiere la administración pública. Los organismos superiores de la administración pública, ese es el nivel de seguridad que reclaman y tenemos. Para que os hagáis una idea, no, creo que no he entrado en detalle, pero tenemos como clientes a la Generalitat de Cataluña, al Departamento Jurídico de Holaluz, entre los despachos pues tenemos a Tomás de Carranza, a Pérez Llorca, a Hispacolex, a Unive. Lógicamente toda esta gente, todo esto lo ha analizado muy bien. De hecho, si queréis información sobre esto, nosotros estamos encantados en compartir cómo gestionamos los datos, cómo gestionamos la seguridad de la información y toda la protección de datos que hacemos en Maite. Vale, y voy con la última pregunta, que es bastante larga, o sea, voy a ir despacito y si necesitas que lo repita o que pare, sin problema me lo dice. Gracias. Nos dice, ¿es necesario darle a la IA para que dé una respuesta jurídica, darle un texto o supuesto de hecho encorsetado a fórmula para preguntar? ¿O en cambio la IA entiende la redacción que libremente se le dé y luego ir acotando la pregunta conforme a la respuesta que vaya dando? ¿Existe limitación a la hora de preguntarle? Muy buena pregunta. Una buena IA, y si usáis IAs jurídicas o IAs de primer nivel, entiende lo que le pides. Y si es una IA jurídica que ya sabe que el contexto es jurídico, pues todos estos conceptos los va a entender perfectamente y no hay que ser muy estrictos a la hora de explicar. Lo que se os diría, haced un buen prompt, pero no os preocupéis tanto en tenerle que explicar cómo tiene que redactar esa respuesta, porque si lo que le estás pidiendo es que te redacte una demanda o una respuesta a la demanda, ya entiende. En el caso de Maite, que es el que os puedo hablar con más detalle, Maite entiende perfectamente que es una demanda y ya no le tienes que explicar. O que es una respuesta a una demanda, o que es un contrato, o que es cualquier concepto jurídico. Por tanto, las peticiones, de hecho, en nuestro caso, somos partidarios de la interacción natural, que tú le preguntes como se lo preguntarías a un colega del despacho.
que con Maite interactúes de la misma manera, que Maite lo va a entender perfectamente. O sea que por eso no os preocupéis. Vale, Alejandro, pues esa era la última pregunta, no ha llegado ninguna más. Pues nada, Así que Jennifer. dan las gracias por la ponencia, pero preguntas no hay más. Pues nada, oye, muchísimas gracias a vosotras, a vosotros. Ha sido un placer estar aquí. A disposición, soporte@maite.ai, o si queréis más información directamente a mi correo alex@maite.ai, y cualquier duda, cualquier pregunta que os surja de la presentación de hoy, estaré encantado de ayudaros. Muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Con esto Igualmente. damos por finalizada la jornada. Hasta pronto. Gracias, buenas tardes. Chao.